pasado vimos, ¿qué fue lo que vimos? A ver, ayúdame usted que vino hace 8 días. El actuar Parte del hijo pródigo, sí. ¿El actuar de qué? El actuar del hijo versus la acción del padre. El actuar del hijo versus la acción del padre. Muy bien, señora Yesenia, eso está muy bien. Tomar apunte, gloria a Dios. Mira el que está a su lado, dígale, por eso usted también, dígale que está a su lado, por eso usted también tiene que traer cuerno y esfero. Y la Biblia. Dígale, cuando venimos a la casa de Dios no se nos puede quedar la Biblia, amén. Ni el cuerno ni el esfero, gloria a Dios. ¿Sabe? Porque el propósito de que usted apunte las enseñanzas es de que usted, después de que salga de aquí, los que no pudieron venir por cualquier motivo, razón o circunstancia, usted les comparta también la palabra del Señor, amén. Que usted sea un emisor, no solamente que venga y reciba, no, sino que vaya también e imparta la palabra de Dios allí con esos familiares que no pudieron venir, amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bueno, como lo decía doña Yesenia, vimos esa parte del actuar del hijo versus la acción del padre, y vimos que el hijo pródigo, al pedir la herencia del padre, estaba mostrando su deseo de disfrutar la vida, entre comillas, dando rienda suelta a los deseos de su carne y derrochando el dinero que le había pedido a su padre en lo que le ofrecía el mundo. Pero conforme a ese pasaje, vemos que a pesar de que, como el hijo pródigo se apartó, a pesar de que nosotros también en algún momento nos habíamos apartado de Dios o nos alejemos del Padre, siempre tendremos la oportunidad de volver a Él con un corazón arrepentido y humillado. Y el Padre correrá hacia nosotros y nos recibirá con los brazos abiertos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y por eso hoy quiero dar cierre a esta parábola viendo la actitud del hijo mayor. Como ustedes ya creo que ya lo ven allí en pantalla, el título de la enseñanza de hoy es revelando el corazón del hijo mayor. Porque muchas veces nos enfocamos cómo actuó el hijo, cómo fue la reacción del padre, pero nos olvidamos que parte de esa parábola, de ese mensaje que dio el Señor Jesucristo, hay otro protagonista allí en medio de esa historia, y es el hijo mayor. Por eso quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 15, versículos 25 al 32. Lucas 15, Lucas capítulo 15, del versículo 25 al 32. ¿Ya está allí? Amén. 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 El 31, pero si tuvimos 32, ya está el 32. Bueno, leámoslo por el momento hasta el 30, ¿listo? Y dejamos el 31 y el 32, que es una respuesta tremenda del Padre allí. Amén. ¿Ya está allí? ¿Ya llegó la palabra? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, en la versión Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, el hijo mayor estaba ¿qué? Trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: «Tu hermano ha vuelto», le dijo, «y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió: «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar». Su padre le dijo: bueno, paremos hasta allí. Dijimos que íbamos a leer 31 y 32, ¿cierto? Para el final. Entonces, como vemos allí,
en la palabra de Dios, dice que el hijo mayor, ¿dónde se encontraba? Estaba trabajando en el campo. Y dice que cuando regresó a la casa, empezó a escuchar el bochinche, empezó a escuchar el ruido de la música. Y dijo, ve, ¿y esta vaina qué? ¿Cuándo dijeron que iba a haber fiesta, que iba a haber parranda aquí en la casa? Amén. Como cuando usted sale de la casa y dice, oiga, pero ¿dónde es la bulla? O se acuesta a dormir y dice, oiga, pero que los vecinos así como que... Y empieza usted y dice, ve, ese ruido, ese bochinche. Pero mi papá nunca me dijo que iba a formar parranda, vallenata, ni nada de eso. ¿Qué pasó? Pues entonces dice la palabra de Dios que el hijo mayor se acercó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿cuál es el motivo de la fiesta? ¿Qué es lo que pasa? Y dice que él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Pero dice la palabra de Dios que este hombre tuvo una cierta actitud, porque obviamente lo que esperaba este sirviente y toda la familia que estaba allí reunida celebrando era que su hermano mayor que se alegrara, se gozara, porque su hermano menor había vuelto a casa, porque el hijo pródigo había entrado en conciencia, había vuelto en sí y se había arrepentido, se había humillado y había vuelto a los brazos del Padre. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios que este hijo mayor, allí en el versículo 28, regáleme allí en la pantalla, dice el hermano mayor que se enojó. El enojo, Señor. Se enojó. ¿Alguien le ha pasado, alguien de pronto ha sufrido de esa enfermedad? Gloria, gracias a un hermano. Usted es el único que sufre enojo, el resto de la iglesia no. Por favor, amor, tráeme unas 25 velas, por favor, que aquí nadie sufre de enojo. ¿Cuántos sufren de enojo? A ver, de vez en cuando. Todos. Gloria a Dios, sí, todos, sí. Pastor también, levante la mano, gloria a Dios. De vez en cuando nos enojamos, ¿cierto? Señora, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, no, Señor Jesús. Guárdanos, Padre Celestial. Pero sabe, el enojo, escríbalo allí en grande, ¿qué sufrió o qué evidenció, qué mostró el hijo mayor? Enojo. El enojo es un estado emocional que varía desde una irritación así de pequeñita hasta una furia e ira intensa. Y tranquilo, no vaya a levantar la mano, voy a nombrar, no mentira, no vamos a nombrar los niveles de furia o de ira o de intensidad. No, tranquilo, yo sé que el enojo suyo es diminuto, gloria a Dios. Porque el enojo es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras o actitudes de otros. Vuelvo y lo repito. El enojo es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos ¿cómo? Contrariados o atropellados por las acciones o palabras de otros. El enojo es una emoción humana normal, pero cuando perdemos el control de esta emoción, se vuelve destructiva y puede ocasionar problemas en el trabajo, en las relaciones personales o en la vida en general. Y yo sé que usted en este momento está reflexionando y está diciendo, oiga, sí, a mí me han pasado unas donde el enojo me ha llevado a hacer unas cosas terribles, donde yo sé que usted de pronto en algún momento se enojó estando en el trabajo con el jefe y le dijo al jefe, ¿sabe qué? Y después, oiga, yo sí fui tan burro, no debí haber hecho eso, no debí haber dicho eso, no debía haber reaccionado de esa manera. Si no hubiera reaccionado de esa manera, si hubiera podido controlar mi emoción, mi enojo, mi ira, no hubiera perdido ese trabajo y hubiera podido decirle las cosas de buena manera a la gente. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de controlar ese enojo. El Señor no lo va a quitar, porque algunos dicen, Señor, quítame este mal genio, quítame este enojo, quítame este... No, el Señor no se lo va a quitar.
Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. Pero si el Espíritu Santo no está en usted, entonces por eso es que a usted lo dominan más sus emociones y sus sentimientos. Y por eso el Señor no puede tener dominio propio sobre usted, porque usted le da rienda suelta a su enojo. Cualquier ofensa de una vez suelta palabra de maldición sin tener control y después dice, ay, yo qué burro. Pero sabe, podemos remediarlo, porque lamentablemente muchas veces nos enojamos, soltamos palabra, pero así como somos buenos para enojarnos, para que se nos suba el colorcito, ¿cierto? Que hay algunos que pasan de color claro a color como rojito, como verde. Pues debemos tener la misma capacidad para reconocer que fallamos cuando nos enojamos y decirle, ven, ¿sabes qué? Hoy vengo a decirte discúlpame, porque yo sé que cuando me enojé te dije esto y te herí tus sentimientos, te humillé, te ofendí, perdóname. Pero es que a veces el enojo nos lleva a otro nivel y nos lleva al orgullo de no reconocer nuestros errores. Y como lo veíamos allí, el enojo nos puede hacer perder ¿qué? El control de nuestras emociones. Es una emoción destructiva que puede ocasionar problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la vida en general. Y como vemos, el enojo del hijo mayor lo llevó a ¿qué? A no ver lo que el padre que estaba haciendo con su hijo. El enojo del hijo mayor le impidió que él pudiera disfrutar de la fiesta y de la celebración que el padre había preparado para su hijo. Porque dice la palabra de Dios que su padre salió, mire, lo dice aquí, su padre salió ¿qué? Y le suplicó que entrara. Versículo 29, regálenme allí el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Pero ¿quién respondió? El hijo mayor. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? A veces creemos, o nos pasa lo mismo del hijo mayor, a veces pensamos que por estar trabajando en la casa o en la finca del Padre, en la casa del Padre, o estar sirviendo en la casa del Padre, nos creemos merecedores de bendiciones. Pero déjeme decirle que es tan pecador el rebelde que está allí afuera, perdido en el mundo, como el que está aquí adentro en las casas de Dios, cegados por el enojo, la envidia y el hambre de reconocimiento. ¿Puede decir amén, ayayay, gloria a Dios? Hoy me lo repito, es tan pecador el que está allá afuera como el que muchas veces estamos aquí en la casa de Dios, cegados por el enojo, la envidia y el hambre de reconocimiento. Porque eso fue lo que le cargó al hijo mayor. El saber que su padre había recibido a su hijo menor, y en vez de, yo creo que él estaba pensando, no, yo creo que lo va a poner en disciplina, lo va a castigar, lo va a poner como esclavo, pero antes le celebra, y antes le trae un cabrito, el que había engordado. Y como él le decía, todo este tiempo he estado trabajando para ti, ni siquiera un cabrito me diste para festejar con mis amigos. A él le importaba, al hijo mayor le importaba el reconocimiento de él como hijo mayor. El hijo menor ya no valía nada para él, aunque fuera su hermano. Y por eso, lo que estaba manifestando a través del enojo este hijo mayor, era eso, era envidia. Y como le decía, muchos de nosotros podemos estar en la casa del Padre, en la casa de Dios, pero alejados del Padre, porque no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Parece que no lo escucharon. Muchos de nosotros podemos estar en la casa del Padre, en la casa de Dios, pero alejados del Padre, porque
no tenemos un corazón conforme al corazón del Padre. Y por eso tenga allí este libro de Lucas, este texto de Lucas, y vaya conmigo allí más adelante. Efesios, mira lo que dice Efesios. ¿Ustedes sabían que el pecado es que el enojo es un pecado? Dígale que está a su lado. Cuando te enojas, pecas. Dígalo, téngalo claro, téngalo otra vez, repítaselo, dígalo que está a su lado, que dígale que está atrás. Cuando te enojas, pecas. Dígale al Señor que te ayude a controlar ese enojo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, amén. ¿El Señor está hablando hoy? Amén, gloria a Dios. Sí, ahí sí dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso, ay sí, por favor no le vaya a sacar la costilla al hermano que está a su lado, no, por favor, con los codazos que le dé. Solo hágale entender que a veces hay que permitir que el Señor controle nuestro enojo, amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26 hasta 32. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje ¿qué? Grosero. Mira lo que dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes ¿qué? Las oigan. Mira lo que dice el versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y termina diciendo allí Pablo a los Efesios y a nosotros también: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean ¿de qué? De buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Iglesia amada del Señor, cuando tú le das lugar al enojo, la palabra de Dios es muy claro que le estás dando lugar ¿a quién? Al diablo. Y me acuerdo una vez que cuando estuve en una celebración matrimonial, le dije a una pareja, por eso es que a veces cuando llegan a la casa, dice, hola pastor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? El Señor le bendiga. Pastor, mire, le presento a mi esposa, le presento a mi hija, le presento al perro y al diablo. ¿Ve? ¿Y el diablo por qué? No, porque es que aquí a toda hora andamos enojados. Claro. Y el que anda reinando ahí en medio de la casa, la atmósfera espiritual que hay, está gobernada ¿es por quién? Por el diablo. Porque no hacen sino pelear, no hacen sino discutir. Dice, no empleen un lenguaje ¿qué? Grosero. Dígale que está a su lado, elimina la grosería. Dígale, no seas ofensivo. Y me encanta como dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú vives siempre enojado, siempre maldiciendo, ya se acabó esto, otra vez arroz con huevo, maldito, y no se le tienen la costumbre de maldecir, Padre de gloria. Pues cómo va a haber bendición en su casa si no hace sino proferir maldición. Y lo más tremendo es que ¿sabe qué hacemos cuando vivimos de esta manera? Entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y por eso usted a veces pregunta, pero yo oro aquí en la casa pero no siento nada. Pues ¿cómo va a sentir si usted espanta al Espíritu Santo de Dios con la forma en que habla, profiriendo grosería, ofendiendo a los demás, y a veces por pequeñeces? ¿Cuánto le he dicho? Usted no recuerda a nadie.
usted no recoge sus zapatos y se friegan. Digo, Señor, Padre del cielo, pero qué bueno que así como cuando uno se enoja y salen muchas palabras de la boca de uno, salieron también de nosotros palabra de Dios en esa misma proporción, en esa misma cantidad. Y es más, debe de su boca salir aún más palabras de afirmación, palabras de bendición. Porque si no, entonces su vida no va a cambiar, la atmósfera de su casa no va a cambiar y el Espíritu Santo no estará allí. Porque decía allí, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Dice, líbrese de ¿qué? De la furia, del enojo, aunque a veces hay otra que está allí también anterior a la furia, la amargura. Bueno, que hoy no tenemos posibilidad, pero están unidas allí. Palabras ásperas y toda clase de mala conducta. Entonces debemos más bien ser ¿qué? Ser amables unos con otros. En vez de usted pelear por la media que siempre deja el hermanito allí, más bien diga, hermanita, por favor no se le olvide la media, hoy se la recojo, mañana usted me recoge la mía cuando yo la deje ahí, gloria a Dios, ¿cierto? Y usted en vez de decirle, venga hermanita, venga, mire, camina, la acompaño, mire que allí hay un detalle, mire. Venga, aquí esto se recoge y se lleva allí a la canequita aquí de la ropa sucia, ¿cierto? Con amor. ¿De qué le sirve a usted enojarse, ponerse rojo, verde y proferir palabras? En vez, como lo dice allí, por el contrario, ¿sé qué? Amables unos con otros, y así serán de qué? Sean de buen corazón. Y quiero leerles esta versión lenguaje actual, no quiero pasarla por alto. Miren lo que dice la versión lenguaje actual, 4 del 26 al 31, así es. Mira lo que dice aquí. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles más de ¿qué? Mira lo que dice aquí. El enojo no debe durarles todo el día. Oye, qué tremendo es que a veces llega uno y ¿qué le pasa al hermano? Porque está así como con cara de 38 largo, cara de escopeta o no sé cómo le dice. No, es que está enojado. ¿Y cuánto lleva enojado? No, como 15 días, pastor, y no me habla, no me termina. Ve, la palabra dice aquí, el enojo no debe durarles todo el día, o como lo decía la otra versión, no se debe poner el sol sobre vuestro enojo. Ese mismo día tú tendrás que ir y perdonar, o perdonar al otro, o decirle, pedir, perdóname también porque me equivoqué, y perdonémonos los dos, reconciliémonos. No puede pasar más de un día. Dice, no deben darle lugar al diablo, no deben darle oportunidad al diablo, ni deben darle al diablo oportunidad de ¿qué? De tentarlos. Quien antes fue un ladrón, debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan más malas palabras. Al contrario, digan siempre buenas cosas que ayudan a los demás o que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Amén. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces yo creo que la palabra hoy es más clara que de qué debemos ser librados nosotros, de a qué debemos moldear y cambiar en nuestra vida, que el Señor lo moldee. Dígale enojo. Dígale que está a su lado, de hoy en adelante mis palabras serán de bendición y no de maldición. Dígale otra vez al que está ahí a su lado, mis palabras te harán crecer espiritualmente. Pregúntese por un momento hasta el día de hoy, las palabras que usted ha proferido de hoy hacia atrás, ¿han hecho crecer a su familia? ¿O usted solo pelea? ¿Alguna vez se ha parado a decirle, amor, ¿cómo estás en la oración? ¿Has orado? ¿Has leído la palabra? Bueno, entonces vamos allí, vamos y lo hacemos los dos, ven, acompáñame.
Bien, sentémonos, permítame los celulares, vamos a sentarnos todos a la mesa, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Porque sus palabras deben ser instrumento para que su familia crezca espiritualmente. Y no para humillarlos, no para criticarlos, no para señalarlos, no para juzgarlos, no para pelear, no para manifestar nuestro enojo, sino que realmente nuestro corazón sea un corazón que le agrade a Dios. Amén. Porque como lo veíamos allí, el enojo es ¿qué? Es un pecado. Y por eso pecado no es solamente alejarte del Padre. Pecado también es estar en la iglesia y tener un corazón lleno de enojo, de rabia, de ira y de celos. ¿Ay, ay, ay? Pecado no es solamente alejarte del Padre. Pecado también es estar en la iglesia y tener un corazón lleno de enojo, de ira, de rabia, de celos, de envidia. Hay un texto que conocemos muy bien, apúntelo porque yo sé que usted lo conoce, que es Gálatas 5, versículo 19 al 21. Vaya conmigo allí, apúntelo y vayamos allí. Usted lo conoce muy bien, habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu Santo, Dios. Amén. De las obras de la carne y de los frutos del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos, mire lo que dice allí la palabra del Señor, Gálatas 5. Cuando esté allí me regalo fuerte amén. Bueno, ya llegó la primera. ¿Ya llegamos todos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Regálame allí el versículo anterior, ¿no? ¿Dónde están los? Pero sabe, a veces nosotros nos metemos en la cabeza que los que no heredan el reino de Dios son solo los que tienen ¿qué? Los que son inmorales sexualmente, los que son impuros, los idólatras, los hechiceros, los brujos. Pero me impacta mucho que allí dentro de esos, o en el mismo nivel, están también ¿qué? Mírenlo allí en la pantalla: peleas, celos, arrebatos de furia. Sigamos al siguiente. Mira lo que dice allí, ¿qué más? Envidia. Envidia. Y eso fue lo que manifestó el hijo mayor. Eso era lo que tenía el hijo mayor en su corazón. ¿Con quién estaba discutiendo? Primero discutió con el sirviente. Después discutió con el papá, porque el papá le dijo: ven hijo, entra. Y no quiso. Pero como le decía, todo está al mismo nivel. Y yo sé que, gloria a Dios, usted no sufre de celos, ni de arrebatos de furia, ni de peleas, ni de discordias, ni de envidia. Porque como lo veíamos allí en el texto, en el Evangelio de Lucas, y como le decía, pecado no es solamente alejarnos del Padre. Pecado es también permitir que todo esto habite en nuestro corazón. Pecado es no conocerlo a Él. Pecado es no deleitarnos en su presencia. Porque podríamos preguntarnos: ¿el hijo mayor quería al Padre? ¿El hijo mayor quería pasar tiempo con el Padre? ¿El hijo mayor quería ser como el Padre? ¿Qué decía la palabra de Dios ahí al principio? ¿Que él estaba qué? Trabajando. Él solo pensaba
y quería cumplir el requisito de trabajar como un burro. Y como lo dice un muy conocido, trabajar, ¿qué más? Trabajar y trabajar, ¿cierto? Ay, eso. ¿Por qué estamos grabando? Yo por eso no dije nada. Porque creía que eso tenía contento al Padre. Creía que así como pensaba y actuaba, eso le agradaba al Padre. Y por eso el enfoque del hijo menor estuvo bien, a pesar de que falló, a pesar de que se perdió, a pesar de que se apartó, a pesar de que se alejó. Porque su enfoque estaba en el Padre, en el amor del Padre. Pero el enfoque del hijo mayor estaba en sí mismo. Todos estos años y no me has dado un cabrito para compartir con mis amigos. Y me impacta mucho esa frase, porque ¿qué fue lo que dijo allí? Vaya conmigo nuevamente allá Lucas. Dijo allí en el versículo 29, en la frase esa particular, dice: todos estos años he trabajado para ti como un burro. O sea que el hijo mayor estaba manifestando que fueron años los que pasaron del hijo menor apartado del Padre. Iglesia amada del Señor, debemos ser conscientes, o no debemos permitir que pasen años en nuestra vida para reconocer nuestros errores. Porque algo que dijo ayer el hijo menor, que dijo: he trabajado como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. ¿Nunca me negué a qué? A hacer nada. Iglesia, la cuestión no está en cuánto haces para el Señor, en cuánto haces para el Padre, sino en ser como el Padre. Vuelvo y lo repito, parece que no escucharon. La cuestión no está en cuánto haces para el Padre, sino en ser como el Padre. Amén. Porque como le decía al principio, ahí nos enfocamos y sí, hay que servir. Ah, sí, las ofrendas les dimos. Y qué bendición por los que sirven, gloria a Dios. Ay, no, y que lo otro, y que hay que barrer, y que hay que hacer aseo. Gloria a Dios, sí, está bien. Bendecimos a cada uno de los servidores que nos apoyan en eso. Pero a veces nos enfocamos tanto en solo eso, o solamente también trabajar y trabajar y trabajar, que nos olvidamos que el propósito de que Dios nos haya puesto en un lugar, en una iglesia, es para que nuestro corazón sea cambiado, para que nuestro corazón sea transformado. Porque como le decía, Él manifestó que habían pasado años. O sea que la actitud correcta del hijo mayor fue haber pensado y decir: voy a ir a buscar a mi hermano y lo traeré de vuelta a la casa de mi padre. Pero no, él solo se dedicó ¿a qué? A trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Solo se preocupó por eso. Y lo más seguro, se enfocó solamente en trabajar y en esperar que el padre muriera para él recibir la parte de la herencia. O de pronto se había formado en su mente el concepto de decir: no, yo sí voy a ser el obediente, que voy a estar en la casa del Padre, y cuando muera voy a recibir la herencia. Se había metido esa mentira en su cabeza. Y esto muestra que realmente la actitud de enojo, la actitud de envidia, de celos que tuvo, o de reconocimiento por su hermano mayor, lo único que manifestó era que no tenía una relación genuina con el Padre. Y era que su corazón se había llenado de toda esa inmundicia, porque creía que merecía más por estar trabajando en la finca de su padre, en la casa de su padre. Y por eso quiero preguntarles en esta mañana, iglesia: ¿cuántos años tenemos que pasar asistiendo a la iglesia para darnos cuenta que Dios no quiere solamente que tengamos cosas materiales, aunque sea bendición, sino quiere que tengamos el corazón del Padre? ¿Cuántos años más tienen que pasar? Dile que está a su lado, pregúntale: ¿cuántos años más tienes que estar en la casa de Dios para que entiendas que debes tener el corazón del Padre? Porque la cuestión no está en que tengamos riquezas, sino que seamos ricos en misericordia y compasión
como lo es el Padre Celestial. Amén. Vuelvo y lo repito. El propósito está no en que tengamos riquezas, sino en que seamos ricos en misericordia y compasión, como lo es nuestro Padre Celestial. Amén. Ese es el propósito de que usted esté en este lugar. Porque como vimos, el hijo mayor, ¿qué le pasó? Se enojó, ¿cierto? Quiero que me acompañe ya a otro texto. Vaya conmigo al libro de Proverbios. No pierda el de Lucas, por favor, téngale un separador allí. Proverbios 14, vamos a leer Proverbios 14. Señor, detén el tiempo, gloria a Dios. Proverbios 14. Amén. ¿Ya está allí? Estos hermanos ya conocen la Biblia, gloria a Dios, de Papa. Salmos, Proverbios. Ya no están en el Nuevo Testamento, no, el Antiguo Testamento, gloria a Dios. ¿Ya está allí? Amén. Proverbios 14, mire lo que dice el versículo 29 y 30. Los que tienen entendimiento, ¿cuántos tienen entendimiento aquí en la casa del Señor? Amén. ¿Amén? ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Ya leyó la otra parte y se repitió. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y mira lo que dice el versículo 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Amén, ayayay, gloria a Dios. Dígale que está a su lado. ¿Quiere tener salud? Dígale, deje el enojo y llénese de la paz del Señor. Y es más, ni celos, porque dice que los celos, ¿qué hacen? Los celos son como un cáncer en los huesos. Y créame que en los hospitales hay más de un enfermo por causa de los celos, de la envidia, del rencor, de la ira. Y aún a pesar de que les dice, venga hermanito, perdónenlo. No, perdón. Háganse importados en una cama. Santo Rey. Pero bueno, dice la palabra de Dios que pasa el tiempo, Señor. Dice la palabra de Dios que allí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el hijo mayor no solamente que se enojó, sino que el enojo lo llevó a otro nivel. Mira lo que dice Lucas 15:30. Lucas 15:30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. El hijo mayor no solamente se enojó, el hijo mayor no solamente mostró envidia, ira, celos, sino que despreció a su hermano mayor. ¿Cómo le dijo? A su hermano menor. Pero ¿cómo le dijo? Dice allí, cuando este hijo tuyo, cuando ese hijo tuyo, ni siquiera le dijo cuando mi hermano volvió, sino cuando esa cosa volvió. Tú, en vez de cerrarle la puerta, lo que hiciste fue hacer una fiesta. Y sabe, iglesia amada del Señor, la falta de misericordia es la muestra del duro corazón que tenía el hijo mayor. Porque para él pesaba más el orgullo de sus buenas obras, de su trabajo, que el que su hermano hubiera vuelto a la vida. Pero como vemos allí, al padre no le importaba el dinero derrochado. Al padre le importaba que el alma de su hijo no se perdiera. Porque lamentablemente, como le decía, podemos estar en la iglesia aparentemente cerca del Padre, pero estar igual de perdidos que el hijo pródigo, como las personas que están perdidas en el mundo por tener un corazón ¿qué? Dañado. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar como terminó el Padre. Mira lo que dice allí en el versículo 31 y 32. Su padre le dijo, me encanta la respuesta del Padre. ¿Cómo hubiera respondido usted como padre?
ante el enojo, ante el desprecio del hijo mayor. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sabe qué tremendo es ver? Regálame el inicio del 31, por favor. Qué tremendo es ver que el padre le responde: mira, querido hijo. ¿Ah? ¿Cómo le hubiera respondido usted cuando un hijo le habla con enojo y con... No, gloria a Dios, usted no reacciona. Eso eran tiempos pasados los que yo viví, gloria al Señor. ¿Cómo es? El poder de la chancleta voladora, ¿eso? Eso. Pero me encanta la respuesta del padre. Le dice: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabe? El enojo, la envidia y todo lo que tenía el hijo mayor en su corazón le impidió ver todo lo que tenía a su disposición. Todas las bendiciones del padre las tenía a su favor. Pero su bendito enojo, su bendito desprecio le impidió ver eso. Le impidió ver hasta el amor del padre. Y el padre en última instancia le dice: mira, querido hijo, tú eres querido, tú eres amado, tú eres mi hijo también. No desprecies a tu hermano. Porque como le dijo allí, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y por eso cada vez que una persona llega a los pies del Señor, hay fiesta en el reino de los cielos. Y nosotros como padres también, porque somos como padres delante de una congregación, nos alegramos también, nos gozamos. Pero hay mayor fiesta en el reino de los cielos. Y nosotros, ¿sabe? Entre nosotros, tal vez ha habido hermanos y hermanas que se han apartado del Padre. Y nosotros como creyentes debemos buscarles y traerlos de vuelta a casa. Y no creernos que por permanecer todos los domingos en la casa de Dios, entonces somos superiores a ellos, o que tenemos la salvación ganada. ¿Sabe? Porque recuerda que el Padre no ve tus obras, Él ve tu corazón. Y cada vez que alguien vuelve al Padre, como le decía, hay fiesta en el reino de los cielos. Porque algo que no debemos pasar por alto es que aunque el hijo pródigo derrochó el dinero en prostitutas, fue salvo. Hacía parte de la fiesta. Estaba allí en el gran banquete, en la gran celebración. ¿Pero qué pasó con el hijo menor? Con el hijo mayor, perdón. El legalista, el enojón, el envidioso, el que despreció a su hermano mayor, se quedó por fuera. La pregunta es, a partir de hoy, ¿vas a ser como el hijo pródigo que a pesar de que se equivoca vuelve a casa? ¿O vas a ser como el hijo mayor, siendo guiado por tu enojo, por tu envidia, por tus celos y por tu desprecio hacia los demás? Porque sabe, iglesia amada del Señor, nosotros como hijos de Dios podemos entrar gracias a que nosotros tuvimos un hermano mayor que nos trajo de vuelta al Padre, que renunció a su herencia, a su gloria, y de forma voluntaria dio todo de sí, entregó su vida para que nosotros volviéramos al Padre. Y por eso nosotros junto con Él debemos celebrar cada día más que hay fiesta en el reino de los cielos, porque tenemos la entrada directa al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Debemos celebrarlo. Y que hoy, como se lo decía, y se lo vuelvo a preguntar, ¿serás como el hijo pródigo?
¿El hijo menor o como el hijo mayor? Porque el hijo mayor no quiso entrar. Y aunque la palabra de Dios no muestra dónde terminó, pero me imagino yo dónde habrá terminado y usted también lo estará pensando. Entonces quiero que por favor se ponga de pie. Y vamos a orarle al Señor. Vamos a escuchar una canción, de pronto usted no la ha escuchado. Usted de pronto no ha escuchado esta adoración. Es una adoración de Barak. Quiero que cierre sus ojos mientras ya ponen la pista. Cierre sus ojos y vamos a orarle al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra que me has permitido compartir, Señor, con tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de este mensaje, de esta parábola, que no podemos seguir siendo como el hijo mayor, Señor, que también fue protagonista de esta historia, Señor. Dígale, Señor, perdona mi enojo. Perdona, Señor, las veces en que, por causa de esta emoción que a veces ha controlado mi cuerpo, mi mente, mi corazón, Señor, he lanzado palabras incorrectas hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Dígale, Señor, dame la capacidad, o toma el control, Espíritu Santo de Dios, de mis emociones. Que yo no me enoje, Señor, sino que tenga la capacidad de controlarlo, que pueda reprimir ese enojo, Señor, y que cuando sea el momento correcto yo pueda hablar con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos, y que, como lo decía allí la palabra de Dios, que las palabras que salgan de mi boca sean para hacer crecer espiritualmente a cada uno de los que están alrededor mío. Que mi forma de actuar, de reaccionar, Señor, sea agradable delante de ti. Que no entristezca más al Espíritu Santo de Dios por la forma en la que vivo. Dígale, Señor, yo quiero que tu paz gobierne mi casa, pero gobierna primeramente mi vida, mi corazón, mi mente, para que yo sea realmente un instrumento de tu paz. Que en mi corazón no haya celos, que en mi corazón no haya envidia, no haya hambre de reconocimiento, sino que en mi corazón, Señor, haya misericordia, haya compasión, como es el corazón tuyo. Por eso, Padre, quiero escuchar, Señor, y quiero a través de esta canción decir: